Buenos días y buenas tardes a todas las personas que escuchen eh, esta intervención. Mi nombre es Natalia Solano Mesa y antes que nada quisiera agradecer a las personas organizadoras de este espacio en el marco de la cátedra conmemorativa Ofelia Sanú Alfaro. Quienes hayan tenido oportunidad de leer o conocer el material que la Escuela de Arquitectura produjo a raíz de la creación de la cátedra y que está disponible en YouTube, sabrán que el texto titulado La Arquitectura y que aparece como capítulo en la compilación Costa Rica en el siglo XX, editada por Eugenio Rodríguez Vega, es uno de los textos más importantes y conocidos de la arquitecta, historiadora y activista Ofelia Sanú. Anteriormente, he anotado algunos de los aportes que el texto ofrece a las personas interesadas en trabajar desde la historia de la arquitectura en Costa Rica. Y aunque hoy, hacia el final de esta intervención, voy a revisitar esas anotaciones, quisiera primero postular algunas ideas que espero sirvan como guía de lectura a las personas que se inician en el estudio de las historias de la arquitectura como parte del programa de formación de la escuela o a raíz de un interés individual. En primer lugar, quisiera señalar que Ofelia Sanú se formó como arquitecta en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica durante la etapa de inicio y consolidación del primer proyecto pedagógico de la escuela, que inicia en 1971. Esto quiere decir que la autora conoció y estudió con la guía de algunos de los personajes a cuya obra construida y acciones presta atención en el texto La Arquitectura, especialmente durante la segunda sección del capítulo. También significa que pudo presenciar y participar en ciertos cambios que se gestaron en torno a la práctica de la arquitectura, siendo tal vez uno de los más relevantes la propia fundación de la escuela y la posterior apertura de otras tantas. Queda aclarar, eso sí, que la interpretación de los hechos que Sanú produce no es la de una mera observadora, sino que esa interpretación es el resultado de una investigación rigurosa y sistemática, mezclada, eso sí, con una acertada intuición con respecto de cuestiones vinculadas al espacio, la arquitectura y la construcción desde una perspectiva que podemos considerar esencialmente histórica. Y eso me lleva al segundo punto que considero puede guiar la lectura de la arquitectura. Ofelia Sanú tuvo una formación en historia, gracias a que realizó una maestría académica en la materia en la Universidad de Costa Rica. La estructura, estilo y composición del texto en cuestión exhiben de forma franca y contundente esa formación y el acercamiento de la autora con las historias sociales, políticas y económicas de Costa Rica, campos ampliamente desarrollados y probablemente los más maduros en el ámbito de las ciencias sociales de nuestra universidad. Entonces, si bien el texto puede considerarse en términos de estructura y forma un texto clásico en cuanto se apega a una suerte de tradición historiográfica que lleva camino recorrido, es también un texto innovador en cuanto a sus objetos de interés, la transformación del entorno construido, los agentes que participan en dicha transformación y las maneras en las que estos se entrelazan precisamente con hechos y situaciones de orden político, económico y social. En otras palabras tal vez más simples, el capítulo está escrito como un texto de historia, pero presta atención a fenómenos que tienen que ver con la producción arquitectónica, el concepto que la autora utiliza para nombrar a las múltiples maneras en las que la práctica de la arquitectura o las prácticas de la arquitectura inciden sobre el espacio construido en Costa Rica a lo largo del siglo pasado. Desde ese concepto, que es un concepto muy amplio, la producción arquitectónica, la autora establece tres ámbitos de interés a los cuales denomina lo técnico, lo estilístico y lo simbólico. Y gracias a que enuncia esos tres ámbitos, logra salir de lo meramente político, económico y social
trasladando su análisis al campo de la arquitectura y la ciudad. Dicho de una forma muy simple, la autora logra poner en diálogo a la arquitectura desde un análisis con dimensiones técnicas, estilísticas y simbólicas, con fenómenos de orden político, social y económico. Esta manera de trabajar, me atrevería a decir que es característica del proyecto de investigación de Ofelia Sanú durante su carrera y es una de las razones por las cuales su trabajo puede ser visitado muchas veces, su riqueza de relaciones. Por otro lado, el hecho de que el texto utilice métodos de investigación propios de la historia contemporánea, entendida como una disciplina, y que rigurosamente declare sus fuentes, así como los vacíos existentes en el campo de la historia de la arquitectura al momento de su publicación, me lleva al tercer punto de esta guía de lectura. En el texto, Sanú señala los aportes hechos al momento que le permiten comprender la historia de la arquitectura durante la primera mitad del siglo XX y al mismo tiempo señala ciertos vacíos. Entonces, cuando este texto es leído, la persona lectora podría o debería tomar en cuenta que al momento de su publicación, en el año 2004, la arquitectura de la primera mitad del siglo XX ya ha sido motivo de atención del trabajo de varias personas investigadoras, Ofelia misma incluida. Mientras que la segunda, y ella misma así lo declara, solo ha sido trabajada en 2 publicaciones. Primero, el libro acerca de la arquitectura contemporánea en Costa Rica, escrito por Luis Diego Barahona, y un capítulo publicado en 1998 de la autoría de la arquitecta Iliana Vives Luque y que lleva por título Una arquitectura para el cambio. En términos de una guía de lectura, esto nos sugiere que una parte del texto de Ofelia Sanú se sustenta en una familia importante de investigaciones que desde 1980 y hasta el año 2000 iniciaron o realizaron estudios acerca de la arquitectura y la ciudad de la primera mitad del siglo XX costarricense, mientras que otra parte del texto incursiona en el análisis de la arquitectura en Costa Rica en un periodo que al momento de la publicación era prácticamente desconocido en términos de investigación formal o escrita acerca de la arquitectura y la ciudad. Digo investigación formal o escrita porque desde las escuelas de arquitectura se había estudiado de manera empírica este periodo sin que necesariamente haya quedado un registro de estos esfuerzos realizados en cursos, en recorridos, en giras y en talleres. Ahora bien, la situación descrita a mí me parece que le permite a Sanú proponer una delimitación temporal sumamente astuta. ¿Por qué astuta? Porque hace uso de lo existente a la vez que se permite plantear una estructura para un periodo poco estudiado. Con esto me dirijo al cuarto punto de esta guía de lectura, que tiene que ver con la periodización. Sanú divide el siglo XX en 3 partes que no son iguales. La primera, que va de 1900 a 1948 y que le permite cubrir precisamente ese periodo que ha sido, como ella misma lo dice, investigado de forma más amplia. Esta primera sección la titula Persistencia y enfrentamiento de estilos en medio de grandes cambios sociales y técnicos, y en ella exhibe su profundo conocimiento de la historia de las instituciones y de las tecnologías de construcción, conocimientos que parecen estar vinculados a su formación en historia y arquitectura, y que le permiten explicar, por ejemplo, los cambios que asociados al terremoto de Cartago en 1910
afectaron o modificaron regulaciones y tecnologías de construcción. Esta primera sección aprovecha de manera muy precisa y muy rica los descubrimientos expuestos en sus trabajos de investigación anteriores, tanto el libro que resulta de su tesis de maestría acerca de templos parroquiales en Grecia, San Ramón y Zarcero, como su trabajo acerca de las haciendas cañeras y cafetaleras en Turrialba, que estaría en curso al momento de la publicación en cuestión. Estas investigaciones no son simplemente resumidas en el texto, sino que sus principales aportes se entrelazan con nuevos datos e interpretaciones. En la arquitectura, Sanú también vuelve a visitar su trabajo acerca de la arquitectura y la infraestructura del Caribe limonense, escrito en coautoría con la historiadora Florencia Quesada y publicado en forma de capítulo con el nombre Orden, Progreso y Civilización en el año 1998. Esto le permite explicar ciertas tipologías, como los templos parroquiales, en medio de procesos sociales y luchas de poder, hablar de la influencia del Caribe sobre la consolidación de ciertos lenguajes y al mismo tiempo utilizar, por ejemplo, el caso de Turrialba, para anunciar uno de los términos, en mi opinión, más interesantes de su trabajo, la arquitectura de producción, que es el término que ella utiliza en referencia a las tipologías vinculadas con las haciendas cafetaleras y cañeras. Hacia el final de esta sección, Sanú dirige su atención al Estado, una acción que considero esencial para comprender el surgimiento de ciertas tipologías arquitectónicas y a la manera en la que éstas se vinculan con un programa de construcción estatal, pero también con la adopción de un lenguaje al cual la autora llama neocolonial y en ocasiones, tal vez de una manera más precisa, neohispánico. Si la primera sección de este capítulo, que es la arquitectura, puede leerse como una historia estructurada desde la tipología y el estilismo, la segunda sección yo la llamaría una historia construida desde las aspiraciones gremiales. En efecto, la segunda sección de la arquitectura quiere parecerse muchísimo a lo que podría llamarse una historia de una profesión incipiente y una historia acerca de las posibilidades del trabajo en arquitectura. Si en la primera sección los personajes que hacen arquitectura aparecen inscritos como parte de un programa institucional estatal, como es el caso del conocido trabajo de José María Barrantes, en la segunda sección las personas arquitectas y las maneras en las que libremente se asocian son el programa. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta sección del capítulo deja clarísimo a la persona lectora que en ese momento en particular existe una voluntad surgida desde diversos vectores para posicionar el trabajo en arquitectura y para establecer un campo intelectual alrededor del ejercicio de la arquitectura. Para Sanú, según la periodización que ofrece, este proceso inicia en 1948, aunque claramente se torna más fuerte y más visible hacia la década del 60. Creo por eso que el título de la sección sirve para entender esto. Se llama De la apropiación de la arquitectura internacional al diseño empírico y expresionista. Si bien el Estado, y la autora muy bien lo señala, y algunas empresas privadas adoptan el lenguaje de la arquitectura moderna internacional como parte de un proyecto país luego de 1948, en ese periodo también pasan otras cosas. Y estas otras cosas están de alguna manera fuera de la regulación estatal, ocurren en otros lugares y parecen verse motivadas por otra suerte de fenómenos. ¿Dónde es que ocurren? Podrían preguntarse. Sanú nos sugiere
que ocurren en estudios de arquitectura independientes y en las escuelas de arquitectura. Lo que estoy diciendo no quiere decir de ninguna manera que Ofelia Sanú abandone la línea de trabajo que plantea en la primera sección del capítulo. La historia de las instituciones y la historia de las empresas dedicadas a producir materiales siguen estando entrelazadas en el relato principal. Se mezclan en ocasiones con una historia de las tipologías. También aparecen las historias de las agencias gubernamentales vinculadas con el sector de la construcción y algunas anotaciones con respecto de procesos de transformación territorial que ella claramente vincula a cuestiones de orden político, económico y social. Sin embargo, de manera acotada y precisa, la autora presta atención al surgimiento de ciertas prácticas, de ciertas formas de hacer y de presentarse a la sociedad costarricense como arquitectos y arquitectas, y a cómo estas prácticas, como ella las llama empíricas y expresionistas, en realidad también son la pista de un proceso de fortalecimiento de la profesión. Las líneas estéticas que desarrollan arquitectos como Jorge Bertó, Hernán Jiménez y Fausto Calderón, por citar solo algunos de los que ella misma menciona, y en las que exploran con hormigón expuesto, piedra bola y materiales locales, no son solo experimentos formales aislados, sino que juntos sugieren un intento por tratar de establecer un programa intelectual para hacer arquitectura en Costa Rica. Y sí o sí, estos intentos parecen estar siempre vinculados a una escuela de arquitectura, de una manera o de otra. La última sección, el contexto cultural y ambiental frente a la arquitectura corporativa, yo lo llamaría una previsión del futuro. En el momento en el que ella escribe este texto, estos últimos 20 años del siglo XX son relativamente recientes. Es la sección más corta del capítulo. En ella, la autora ya intuye y perfila un tercer cambio en la manera en la que se trabaja en arquitectura en el siglo XX en Costa Rica. Ella reconoce una suerte de diversificación del trabajo en arquitectura en términos muy generales. Identifica, además, obras construidas que son el resultado de la participación directa de nuevos agentes y de nuevos capitales, por ejemplo, las inmobiliarias y las cadenas hoteleras. Le presta atención, además, al concurso de anteproyecto como un fenómeno en el que participan actores de varias generaciones y que por lo menos en ese momento parece apuntar a una suerte de democratización del diseño. Y además reconoce como preocupación emergente el interés de la profesión por el espacio público y por el impacto ambiental de las prácticas de la arquitectura, apuntando desde el título de la sección que la práctica de la arquitectura en un país con las características sociales y geopolíticas de Costa Rica se enfrentará en el cambio del siglo a una serie de presiones a las cuales ella denomina corporativización. Un quinto y último punto en esta guía de lectura podría cuestionarse un poco a cómo sería este texto si fuese escrito hoy. Y al respecto quisiera aventurarme a apuntar dos cosas. Conociendo el manejo que Ofelia Sanú ha hecho durante su carrera de las herramientas históricas, me atrevería a decir que una nueva versión de este texto estaría profundamente y rigurosamente informada por los aportes hechos recientemente desde la historia ambiental a la comprensión del espacio construido. Y también quisiera aventurarme a decir que este capítulo, que se llama de una manera muy simple y también muy contundente la arquitectura, vendría acompañado
de una seria reflexión acerca de las debilidades sistémicas que Costa Rica enfrenta en cuanto a la gestión y la preservación de su memoria construida. Y pues con esos dos apuntes quisiera cerrar esta guía de lectura de 5 puntos y nuevamente agradecerles por este espacio de discusión y conversación.